Tal vez te parezca un poco extraño escuchar que existen iglesias cristianas protestantes que bautizan bebés. Aunque muchos evangélicos en Latinoamérica asocian esta práctica con la Iglesia Católica Romana, la realidad es que el paidobautismo o bautismo de infantes ha sido y es afirmado por un gran número de cristianos protestantes alrededor del mundo y a lo largo de la historia. ¿Por qué? Si has sido parte de una sola iglesia cristiana durante toda tu vida y has tenido poco contacto con creyentes fuera de tu tradición, probablemente te sorprenda escuchar que, si bien hay doctrinas cruciales que unen a todos los cristianos a lo largo de la historia, como la divinidad de Cristo y la Trinidad, también existe considerable desacuerdo en doctrinas importantes, pero no centrales. Una de estas doctrinas es la administración del bautismo. Mientras que las iglesias bautistas, anabautistas y pentecostales practican el credobautismo o bautismo de creyentes, otras denominaciones protestantes como los luteranos, anglicanos, presbiterianos, congregacionalistas y metodistas defienden la práctica del paidobautismo. Si quieres saber más sobre las denominaciones cristianas, lee nuestro artículo ¿Cómo y por qué surgieron las denominaciones en la iglesia? Encuentras el enlace en la descripción del video. Si tu primer instinto es desestimar el bautismo de infantes como una práctica supersticiosa y contraria a la Escritura, no te apresures. Numerosos líderes de la iglesia a lo largo de la historia afirmaron el paidobautismo y fueron parte de iglesias que bautizan a sus miembros. Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox, John Wesley, John Owen y Charles Hodge. Además, respetados líderes teólogos y pastores más contemporáneos también han afirmado la doctrina del bautismo de infantes, entre ellos C.S. Lewis, John Stott, R.C. Sproul, J.I. Packer, Timothy Keller, Paul Tripp y Kevin DeYoung. Puede ser que no estés convencido de que la doctrina del bautismo de infantes tenga su base en las Escrituras. Eso es completamente comprensible. Como cristianos, es nuestra responsabilidad detenernos para evaluar la validez bíblica de una enseñanza, sin importar qué tan reconocidos sean sus proponentes. Pero la parte de detenernos a evaluar es crucial. No es sabio abrazar o rechazar una doctrina, especialmente una doctrina de peso histórico, sin haberla escuchado y analizado a la luz de la Escritura. Así que tomemos un momento para escuchar por qué algunos cristianos evangélicos bautizan bebés. Vale la pena comenzar aclarando lo que el bautismo de infantes no es. Para los cristianos protestantes, el bautismo no es una mera tradición, ni mucho menos una práctica supersticiosa para que los bebés no se enfermen o sean lavados de pecado. El rito del bautismo no salva. Esta verdad es afirmada tanto por los evangélicos que practican el bautismo de infantes como por los que bautizan creyentes. El paidobautismo tampoco es una práctica tomada de la Iglesia Católica Romana. Existen registros de pastores cristianos bautizando a sus hijos recién nacidos desde el siglo II. Además de que muchos reformadores sostuvieron el bautismo de infantes mientras que rechazaron numerosas prácticas y enseñanzas de la Iglesia de Roma. Los cristianos que practican el paidobautismo lo entienden como una señal de incorporación al pueblo del pacto. Pablo escribe en Colosenses 2:11 que fuimos circuncidados mediante el bautismo. Los paidobautistas sostienen que el bautismo es la señal que vino a sustituir la circuncisión y, así como los bebés del pueblo de Israel eran sellados antes de que su corazón fuera circuncidado por la fe, los hijos del pueblo del nuevo pacto deben ser sellados con el bautismo como señal del anhelo de que prontamente reciban la gracia de nacer de nuevo. Como la circuncisión en el Antiguo Testamento, el bautismo es considerado una señal visible de una gracia invisible que, de acuerdo a los paidobautistas, puede ser recibida tanto antes como después de haber sido sellado. Como escribe Jonathan Muñoz en su artículo sobre mitos y verdades del bautismo de infantes, Abraham recibió la señal como testimonio de haber nacido de nuevo y creído, Génesis 17:24,
pero sus descendientes recibían la señal en la infancia como anhelo y solemne exhortación para que en el futuro llegasen a nacer de nuevo. Deuteronomio 10:16. El apóstol Pedro declara en Hechos 2:38-39, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos. Otro dato interesante es que 25% de los bautizos del Nuevo Testamento son de hogares completos, que probablemente incluían niños. En Hechos 16:33, Pablo y Silas bautizan al carcelero y a toda su familia. Lo mismo con las familias de Lidia y Crispo. Bradley López, pastor presbiteriano de la Iglesia 1 Reformada de Puerto Rico, expresa: es por la fe de sus padres que infantes entran al pacto y reciben la señal, al igual que Isaac entró por la fe de Abraham y fue circuncidado aún sin saber quién era Dios ni haber hecho una profesión de fe. Sería una distorsión que yo como padre cristiano y responsable deje a mi hijo, mientras viva en mi casa y bajo mi cuidado, creer en otro Dios que no sea el único Dios verdadero al que le creo y sirvo. Es contradictorio que solo yo esté bajo el señorío de Jesús y dentro del pacto, mas para con mis hijos sea diferente, excluyéndolos del mismo y teniéndolos que tratar como paganos. El paidobautismo resalta la unidad de los pactos y del pueblo de Dios, la gracia e iniciativa de Dios, ya que se administra antes de que el recipiente ejerza voluntad alguna, y también es un instrumento de consolación para el creyente, quien lo recibe como regalo y promesa de Dios antes de haber realizado cualquier obra delante de Él. El deseo de Coalición por el Evangelio es que seamos fieles a las Escrituras. Nos esforzamos por apegarnos a la Biblia en todo lo que creemos y al mismo tiempo reconocemos que los seres humanos somos limitados en nuestro entendimiento y que existen doctrinas en las que los creyentes fieles han tenido distintas posturas a lo largo de la historia de la Iglesia. Aunque puede haber diversidad en asuntos secundarios de nuestra fe, nos aferramos a Cristo. Somos hechos un solo pueblo a través de su vida, muerte y resurrección. Si deseas saber más sobre el bautismo de infantes y también sobre la postura bautista, lee los artículos en la descripción del video o visita www.coalicionporelevangelio.org/temas/bautismo.